de ahí, de estas páginas, se sacan muchísimas deducciones del acontecer político de nuestro país. Coméntenos sobre este esfuerzo, esta nueva propuesta. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Fíjate que acabas de mencionar una palabra clave. El rigor periodístico, sea en el pantone que sea, debería de ser rigor periodístico. Incluso en el periodismo del corazón, el periodismo rosa, que es el que nosotros hicimos en este libro, Así en los pinos como en la tierra, que por cierto ya está a la venta en todas las librerías, Juan Carlos. Eso es importante que lo sepa tu auditorio. Por supuesto. Y ahora, nosotros desde luego que vivimos una aventura como exeditores de la revista Quién, en la cual tuvimos accesos a la clase más privilegiada de la política, que son las familias presidenciales, de tal manera que en este libro nosotros compartimos, tanto Diana Penagos, Jessica Sáenz y yo, bajo el sello de Editorial Océano, compartimos estas experiencias en el día a día que tuvimos, no solo con la presidencia de la República, que en ese caso le tocaba a los habitantes de Los Pinos en turno, a los que nos tocaron, sino también con sus descendientes, tanto sus hijos como sus nietos, y fuimos haciendo una narrativa de cómo eran estos comportamientos, de cómo era nuestra experiencia con ellos, de cómo vivían en sociedad estas familias, y como bien lo acabas de decir, hay mucha información entre líneas, hay mucho que contar acerca de los usos, de las costumbres, de los hábitos de las familias presidenciales, y para nosotros este libro, que pues ya se está convirtiendo en un libro incluso de colección y un imprescindible rumbo a las elecciones del 2018, en este libro fuimos haciendo una especie de, pues ¿qué le llamaremos, Dianis? Una crónica de guerra, una crónica de castas. Todavía no sabemos porque han tenido muchos adjetivos a partir de los lectores que nos han retroalimentado, pero al final del día es nuestra apuesta, nuestra propuesta, nuestra experiencia para el público politizado y no politizado. Cualquier persona puede acceder a él y divertirse, aprender, enfadarse también, vale, indignarse con los textos que nosotros estamos proponiendo para ustedes, pero al mismo tiempo, pues siempre la información es poder, Juan Carlos, y el hecho que alguien pueda leer Así en los pinos como en la tierra le va a dar una cota de poder distinta a los textos de política que ya existen y que van a salir rumbo al 2018. Así es, Alberto. Y Diana, es que el acontecer de la sociedad, es decir, la nota de sociales, digamos, el periodismo que cubre sociales, pero específicamente lo que hace nuestra clase política, que vendría a ser, salvando las distancias, salvando todas las distancias que existen entre la monarquía europea y los gobernantes mexicanos, en nuestro caso, es importante conocerlo porque se juntan grandes fortunas, la de políticos con grandes empresarios, se hacen árboles genealógicos, que por ahí ahorita también vamos a tocar el tema. Entonces, creo que como bien menciona Alberto, para las personas que nos gusta la política, pero para los que no, que les gusta la nota, el periodismo de sociales, por eso es muy rico, muy sabroso esta propuesta que tienen ustedes, Así en los pinos como en la tierra, Diana. Fíjate que sí, fíjate que lo que es importante también apuntar para tu auditorio es que lo que está escrito aquí es lo no oficial. Digamos que es la percepción que nosotros tuvimos de todos estos personajes cuando los tuvimos cerca, fuera de los reportajes que se hicieron en la revista, ¿no? Por ejemplo, van a poder encontrar la antesala de la famosísima llamada hoy Casa Blanca, que pues Beto estuvo ahí en la casa que estaba como atrás de la Casa Blanca cuando entrevistó a la llamada Gaviota, hoy nuestra primera dama, ¿no? En esa casa. Entonces van a poder ver pues cómo era, qué había, cómo era ella, cómo se portaba con sus hijos, con los hijos de Peña. Todo ese tipo de cosas te dice cómo son estas personas en realidad de cerca, ¿no? Cuando no están en el reflector, cuando se quitan esta máscara política de estar en un podio. Y pues como bien dice Beto, la información es poder. Entonces tú poder conocerlos así, pues te da muchísima más capacidad de hacer una mejor elección. Ahora que viene, pues ahora que hay alguien, por ejemplo, ahí que se está candidateando, que está Margarita, ¿no? Margarita Zavala, pues que no oculta sus ganas de ser presidenta de la República, pues tenemos todo un capítulo también dedicado a ella, ¿no? Entonces creo que es importante que lo lean, no solamente porque se van a divertir y porque van a descubrir muchas cosas que no saben de cómo se hace una prensa rosa, creen que es mucho glamour y no necesariamente, ¿no? Volviendo a esto del rigor que decías, pero también se van a informar. Entonces creo que es muy importante en estos tiempos
fue una lectura como así en los pinos como en la tierra, ¿no? De Editorial Océano, por cierto. Claro, y los tres que escriben aquí en el prólogo, me parece muy importante mencionarlo, dejan claro que por muy rosa que fuera el periodismo que se manufactura, no hay ingenuidad en las solicitudes de entrevistas, no hay casualidades en las coyunturas políticas, no había agenda con los partidos políticos, Alberto. No había agenda, no había filias ni fobias. Aquí todos, había de chile, mole y de manteca, Juan Carlos, como se dice coloquialmente. Afortunadamente la redacción en aquella época, la redacción de la revista ¿Quién?, nos permitía esa apertura política para poder tener tanto del PRI, del PAN, del Partido Verde, incluso del PRD, fíjate, por más que uno pensaría que solamente tenía como la clase media, los políticos de la clase media eran los representantes, los representantes de la clase media en la política eran los que aparecían en las páginas de la revista. Por ahí también tuvimos no una ni dos, sino creo que hasta tres, Dianis, portadas de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Entonces, había de chile, mole, de manteca. Pero en este libro también hay historias nosotros les llamamos historias incómodas de 7 familias presidenciales en México, y abordamos desde los Díaz Ordaz, Juan Carlos, luego fueron los López Portillo, también tenemos varios capítulos con los Salinas, con los Cedillo, con los Fox, con los Calderón y por supuesto con los Peña Rivera, ¿no? Ahora del presidente Enrique Peña Nieto y la familia de Angélica Rivera. Entonces, aquí vamos haciendo como varias entregas, y hace un momento mencionaste un dato muy interesante sobre los árboles genealógicos, y tenemos unos textos en el libro de Así en los pinos como en la tierra, que de alguna manera van viendo y nos van demostrando cómo se van casando entre las familias presidenciales. Es el caso de los Díaz Ordaz con los López Portillo. Hay un texto que se llama El día que un Díaz Ordaz pidió chamba en expansión. Que es delicioso, lo leí, delicioso. Se llama Ahí me colé y en tu boda me planté. Y te platica de la boda de la nieta de López Portillo con el nieto de Díaz Ordaz. Así es. Entonces, ¿cómo se van casando entre estas familias, haciendo esta alusión, y bien lo dijiste, con todas las proporciones guardadas, a las monarquías europeas, pero sí buscan un emparentarse? En aquella boda, fíjate que había nada más ni nada menos que 6 familias presidenciales como invitados, y ya uno en este libro descubrirá por qué incluso hasta los descendientes de Pascual Ortiz Rubio están emparentados también con estas familias. Es verdaderamente apasionante. O sea, yo te lo cuento y vuelvo a revivir aquella escena en que me colé, porque verdaderamente no fui invitado, pero tampoco me dijeron que no fuera, así que me fui a meter ahí. Es que así dice en el libro, así te comentaron, ¿y tú qué haces aquí? Te dijeron incluso los novios, ¿no? Y tú les dijiste, bueno, exacto, no me invitaron, pero tampoco me dijeron que no viniera, entonces pues aquí estoy. Aquí estoy cubriendo la nota, y pues bueno, en aquel momento hice la crónica para la revista, pero ahora ya cuento mi experiencia, ahora ya cuento qué sentí, qué vi, a quienes percibí, también la comunicación no verbal de los asistentes, cómo iban vestidos, quiénes llegaron con quién, y esa información, tú lo dijiste hace un rato, también nos va generando ciertos códigos de lectura, claro, y nos va diciendo cómo entre ellos se lazan estos lazos de poder, tanto empresariales como políticos y hasta religiosos. Totalmente, y es que siempre nos da pistas, nos da un hint para saber por dónde van estos personajes que detentan el poder, pero ustedes también los hacen ver, nos los presentan sin reflectores cuando no están precisamente con este poder casi absoluto que a veces se tiene en nuestro país, y nos los aterrizan, nos los ponen de carne y hueso. Por eso es muy importante para nosotros comentar sobre este importante propuesta, Así en los pinos como en la tierra, que ya está a la venta, Diana. Sí, está a la venta en todos lados, y electrónico incluso. Y fíjate que yo quería platicar un poco retomar un poco lo que decía Beto de bueno, que se heredan el poder, y la gente se preguntará, bueno, ¿y por qué es importante pues saber esto, no? Tal vez en este capítulo, que es muy divertido, el de Ahí me colé y en tu boda me planté,
se habla de 6 familias presidenciales que estaban en ese momento presentes y dices, bueno, y eso a mí que... No, bueno, es importante porque te das cuenta que se heredan el poder. O sea, no solamente se casan entre ellos, sino que es un grupo selecto muy cerrado y que se van heredando el poder. Entonces, que si a lo mejor ahorita no, ninguno de ellos, nietos, sobrinos, hijos, presentan algún interés de estar en la silla presidencial, bueno, seguramente lo presentarán después, ¿no? Claro. Si no es ahora, será mañana. Entonces es importante saber, pues, de dónde vienen, ¿no? Cuál es su descendencia, cuál es su ascendencia, porque hay que recordar que la memoria histórica es muy importante para que no repitamos errores, claro, ¿no? Y tenemos una memoria corta a veces aquí en México. Entonces, si tú sabes sus orígenes, bueno, pues tienes mayor información sobre ellos, ¿no? Tarde o temprano van a tener aspiraciones, porque el poder se hereda, ¿no? Así es. Pues Alberto Tavira, Diana Penagos, que están en la línea telefónica, pero también coautora Jessica Sainz, deseamos toda la suerte con esta nueva propuesta, así en Los Pinos como en la Tierra, y yo me he leído la mitad del libro, pero ya estoy muriendo por leer la otra parte. Felicitaciones, el esfuerzo es maravilloso y les deseamos muchísima suerte. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, un abrazo, los esperamos en Monterrey, ahora que vengan a la Feria del Libro. La Feria del Libro por ahí en octubre. Aquí nos vemos entonces. Gracias, hasta pronto. Gracias.